En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. La muerte del general Harold Bedoya Pizarro es un acontecimiento que nos debe mover a profundas reflexiones. Independientemente del afecto que merecía un hombre, que lo era en toda la extensión de esa palabra inmensa, como lo dijera Porfirio Barba Jacob. Aparte de ese cariño, de ese afecto que nos unió con él, el general Harold Bedoya Pizarro y su nombre están ligados a circunstancias de tal gravedad en la historia de Colombia y a hechos de tanta trascendencia para el porvenir de la República que no pueden pasarse por alto. Los medios de comunicación han resuelto ignorarlo y llamarlo simplemente un general tropero. Y uno se pregunta por qué quieren ocultar la realidad de esta manera. ¿Por qué quieren quitarle importancia a lo que la tiene tanto? Pues con el discurrir de estas brevísimas reflexiones sobre el general Bedoya, que lo que tendremos por decir queda pendiente en la extensión y en la profundidad que merecen, cuando le hagamos el homenaje mañana en la hora suprema de la despedida en la escuela militar, vale la pena anticiparnos con algunas reflexiones elementales. La primera es que la carrera del general Bedoya fue brillante desde el comienzo hasta el final. Era un joven teniente cuando tuvo que enfrentar una de las circunstancias más dramáticas, uno de los últimos coletazos de lo que se llamó el bandolerismo en Colombia. El general Bedoya, un joven teniente de la República, tuvo que enfrentar y dar de baja a un bandolero espantoso que tenía azotada la República. Es el fin de una época que está ligada a un nombre, al teniente Harold Bedoya Pizarro. Siguió su carrera brillantísima dentro de la soledad y dentro del silencio con que se mueven las carreras de los militares. Su familia, su esposa María Cristina especialmente recordará aquellas idas y venidas, aquellos compromisos con lugares apartados de la República, aquel asumir de riesgos inmensos que ponían en vilo el corazón de los suyos continuamente. Esa es la vida de un militar y la vida del general Bedoya no podía estar exenta de semejantes eventualidades. Pero llegó a la cúpula de la carrera siendo comandante del ejército y después comandante de las fuerzas militares. En momentos en que era palpable, era visible la desatención y el abandono con que los poderes públicos tenían a las fuerzas militares, olvidando que la seguridad es la condición primera para el desarrollo económico y para la seguridad de la gente en todos los sectores y fenómenos en los que la seguridad se manifiesta. No solamente la seguridad física, la que depende de las fuerzas militares, sino todo lo que sigue de ahí. Eso no lo habían entendido los dirigentes de Colombia, que estaban dedicados a muy otras cosas. Y eso significó un hecho de una importancia capital en la historia del país, en la que el general Pizarro empezó a ser figura descollante, figura de primer orden, en que estábamos de verdad, sí, entonces perdiendo una guerra. Fue el cambio de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. Y eso no es cualquier acontecimiento en la vida de una nación. Y ese cambio se produjo no por el crecimiento y por el fortalecimiento de la guerrilla solo, sino por el deterioro de un ejército que no tenía presupuesto, que estaba abandonado, donde nuestros militares combatían en medio de las dificultades y de las condiciones de inferioridad más dramáticas. Varios de los hechos más graves
en la vida de esa guerra de posiciones o en el transcurso de esa guerra de posiciones tuvo que soportarla el general Bedoya. El ejército había sido abandonado por el país. El país no escuchaba las necesidades del ejército, que eran las necesidades de la nación. Bedoya tuvo que resistir a pie firme, infundiendo coraje, impartiendo instrucciones casi imposibles de cumplir. Él decía, como aquel famoso general americano, lo más difícil lo estamos haciendo, lo imposible lo haremos un poco más adelante. Pero llega el momento culminante de todo este desarrollo, y es que la guerra de posiciones es posible porque las FARC, principalmente, estaban recibiendo cantidades enormes de dinero, ya no de sus aliados, que lo fueron por tantos años, de sus aliados comunistas de Cuba y de la Unión Soviética, sino del negocio del narcotráfico. En ese cambio, el general Bedoya fue figura de primera línea, porque tuvo que enfrentar el fenómeno, y lo enfrentó como lo que era, como todo un gran soldado, como todo un hombre, arrostrando peligro sin cuento. Las FARC empezaron su política de lanzar oleadas de campesinos por delante y ellos con un fusil detrás en contra de las fuerzas militares. La pregunta era si Bedoya y sus hombres iban a resistir o si Bedoya y sus hombres les iban a dejar franco el paso a los que estaban viviendo de la coca para que definitivamente el país fuera un narcopaís. Pero ahí estaba Bedoya, y Bedoya le hizo frente a las circunstancias, arriesgando su vida, que para él era lo de menos, arriesgando su nombre, su carrera militar, que era todo para él, para un soldado pundonoroso como él. Y enfrentó esas hordas, y las puso en desbandada, e impuso el orden. Y Bedoya fue conminado inclusive por los jueces que lo amenazaron con la cárcel. Y respondió que la cárcel era muy poco para él, que su compromiso era con la nación y con la constitución política de Colombia, y que mientras él fuera comandante de las fuerzas militares, sus fuerzas, sus soldados, no darían la espalda o no abrirían franco el camino a la llegada de estos bandidos a las zonas neurálgicas de Colombia. Y Bedoya se impuso. Y tuvo que enfrentar un gobierno ilegítimo. Otro tema de hondas reflexiones. El poder deliberante de las fuerzas militares frente a estas circunstancias. Era el gobierno de Ernesto Samper, y Bedoya sabía muy bien, como lo sabíamos todos los colombianos, que Samper había sido elegido con el dinero del narcotráfico, y era el narcotráfico al que estaba enfrentando Harold Bedoya con sus hombres. Y entonces, en medio de esas circunstancias, en medio de esa lucha, fue cuando resolvieron hablar de un ruido de sables. La pregunta era elemental y sencilla. ¿Bedoya daría un golpe de Estado o no daría un golpe de Estado? Y aquí es donde viene uno de los episodios más hermosos de la historia de Colombia. Bedoya y sus hombres prefirieron el sacrificio antes que poner en peligro la constitución política de un país que no merecía ese sacrificio. Es de recordar que el íntimo y grande amigo de Bedoya en las fuerzas militares, el general Ricardo Cifuentes, dijo y obró de conformidad que no le rendiría honores a un presidente corrupto, y pidió la baja. Eso hace todo un hombre. Y Bedoya quedó enfrentando, sin su amigo, sin su compañero del alma, enfrentando todas las contingencias políticas de una situación insostenible. Era el ruido de sables. Una palabra de Bedoya, una sola, y el golpe de Estado habría caído como fruta madura. Y el mundo tendría que comprender, o probablemente discutir muy en serio, si no lo comprendiera suficientemente, que los militares juran cumplir la Constitución, mientras quienes tienen en sus manos el cumplimiento de la Constitución respondan honorablemente, decentemente, por los deberes que esa Constitución les impone.
Ese hubiera sido el argumento y el golpe de Estado hubiera sido cosa de unos minutos. Una palabra de Bedoya y habría bastado para que se trastocara el orden constitucional de la República en contra de un presidente corrupto e ilegítimo, porque había sido elegido con el dinero del narcotráfico. Pero Bedoya prefirió la Constitución y prefirió someterse a las leyes de la República, inclusive sacrificándose personalmente y sacrificando a sus hombres. Y bajó la cerviz. Cuando iba a salir, por última vez y para siempre, del cumplimiento de sus deberes, en el centro de operaciones que tenía como comandante de las fuerzas militares, un grupo muy grande de oficiales lo esperaba afuera del edificio, gritando en coro: ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! A Bedoya le hubiera bastado llegar a ese lugar y decir: señores, comuniquen en todos los cuarteles que no me voy. Y el golpe de Estado habría estado consumado. Pero era Harold Bedoya Pizarro. Y Harold Bedoya Pizarro salió humildemente a sabiendas de cuán injusto era su retiro y de cuán duro iba a ser el precio que pagarían sus hombres por ese retiro suyo. Lo que vino después el país lo conoce. Y el país se salvó porque llegó a la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez. Y las fuerzas militares fueron rescatadas y fueron puestas en su lugar. Y volvió el orgullo a los cuarteles. Y volvió el corazón del soldado a henchirse de fe en los destinos de la patria y a elevar todos los días a los vientos ese trapo de tres colores por los que se juegan la vida. Y el país se salvó. Pero ya con el correr del tiempo, Harold Bedoya, como todos los oficiales en retiro, tuvieron que comprobar cómo se condenaba a su ejército a la humillación, al abandono, a la entrega total, a la entrega a una justicia infame, que no será justicia, sino que será simplemente una humillación. Lo hemos comparado y lo compararemos mañana con las horcas caudinas, que era la humillación a cambio de la vida. ¿Cómo se someterán los nuevos militares de Colombia a ese hecho? Ya sabemos qué piensa el alto mando militar. Horcas caudinas a discreción, a arrastrarse para pasar por debajo de ellas en un acto de humillación y de entrega, con tal de que les perdonen el haber sido soldados de Colombia. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con los demás oficiales? ¿Qué va a pasar con el país? Bedoya lo decía un día y otro en la trinchera que nosotros le entregamos para su defensa y para la defensa de las fuerzas militares y para la defensa de Colombia. El testamento de Harold Bedoya Pizarro está aquí, en la hora de la verdad. Aquí están recogidas sus palabras. Aquí está condensado su pensamiento. Aquí está expuesto con todo valor y con todo coraje y con todos los riesgos el punto de vista de un soldado indomable, de un soldado de honor, de un hombre superior. Harold Bedoya Pizarro acaba de morir. Con él no se pueden ir los grandes valores del ejército de Colombia. Las horcas caudinas están listas. Harold Bedoya era el que mantenía levantada la voz, levantado el corazón, para decir: por ahí, por la humillación, no pasaremos. Todo queda por ver si hay quien tome las banderas de Bedoya y alguien con su prestigio, con su significación y con su voz levante el principio de la resistencia contra esa tiranía insoportable y defienda el ejército y defienda a la patria. ¿Quién llenará ese vacío? Dios siempre tiene el orden, el hombre providencial para los momentos definitivos. Harold Bedoya Pizarro lo fue en muchas ocasiones. ¿Qué se sigue? ¿Qué se sigue para todos? Es la gran pregunta.
Una gran pregunta con dolorosas respuestas a las que no se atreven a enfrentar los medios de comunicación. Y por eso lo mejor es ignorar un hecho de dimensiones colosales, la muerte de un gran soldado, de un gran general, de Harold Bedoya Pizarro. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.